Hay empresas exitosas. Y luego está Apple. Una compañía que comenzó en un pequeño garaje de California. Y terminó cambiando la forma en que el mundo escucha música, trabaja, se comunica y vive. Pero detrás del éxito existen traiciones, fracasos, despidos, ideas revolucionarias y un hombre obsesionado con la perfección. Esta es la historia completa de Apple. La historia de cómo tres jóvenes soñadores construyeron una de las empresas más poderosas del planeta. La historia comienza en 1971, en California. En aquella época, las computadoras eran enormes máquinas utilizadas únicamente por gobiernos y universidades. Nadie imaginaba una computadora dentro de cada hogar. Excepto dos jóvenes. Uno era un brillante ingeniero llamado Steve Wozniak. El otro, un soñador rebelde llamado Steve Jobs. Eran completamente diferentes. Wozniak era tímido y técnico. Jobs era intenso, ambicioso y extremadamente persuasivo. Pero juntos, formaban el equipo perfecto. En 1976, junto a un tercer socio llamado Ronald Wayne, fundaron Apple Computer. El nombre de Apple fue elegido porque Steve Jobs quería algo simple, amigable y fácil de recordar. Y así, nació Apple. El primer producto fue el Apple I. Una computadora construida a mano por Wozniak. Jobs tuvo una idea radical: no vender solo piezas, sino una computadora lista para usar. Para conseguir dinero, vendieron pertenencias personales. Jobs vendió su camioneta. Wozniak vendió su calculadora científica. Todo para financiar su sueño. Una tienda local pidió 50 computadoras. Era una oportunidad enorme. El problema: no tenían dinero para fabricar ninguna. Pero Jobs convenció a los proveedores para entregar piezas a crédito. Era arriesgado. Podían perderlo todo. Pero funcionó. En 1977, Apple lanzó el Apple II. Y todo cambió. Era colorido, moderno y relativamente fácil de usar. Mientras otras computadoras parecían máquinas industriales, Apple parecía el futuro. Las ventas explotaron. Apple pasó de startup desconocida a empresa multimillonaria en pocos años. Jobs estaba obsesionado con la perfección. Incluso las partes invisibles debían verse hermosas. Esa obsesión definiría el ADN de Apple para siempre. A principios de los años 80, Apple quería revolucionar nuevamente la informática. Entonces nació el proyecto Macintosh. La idea era simple: crear una computadora tan fácil de usar que cualquiera pudiera utilizarla. En 1984, Apple lanzó uno de los comerciales más famosos de la historia. Inspirado en la novela 1984 de George Orwell. El anuncio mostraba a Apple como una rebelión contra las grandes corporaciones tecnológicas. Y funcionó. Todo el mundo habló del Macintosh. Pero dentro de Apple, comenzaban los problemas. Steve Jobs era brillante, pero también extremadamente difícil de manejar. Gritaba en reuniones. Humillaba a empleados. Y generaba conflictos constantes. La junta directiva comenzó a preocuparse. En 1985 ocurrió algo impensable. Steve Jobs fue expulsado de Apple. Sí. El fundador de Apple fue despedido de su propia empresa. Fue uno de los momentos más duros de su vida. Pero también, el inicio de algo nuevo. Después de salir de Apple, Jobs fundó una nueva empresa llamada Next. Aunque sus computadoras no fueron un gran éxito comercial, la tecnología desarrollada allí sería muy importante años después. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Jobs compró un pequeño estudio de animación. Ese estudio se llamaba Pixar. Sí. El mismo Pixar que luego crearía películas como Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles. Pixar revolucionó el cine animado. Y convirtió a Steve Jobs en multimillonario. Mientras tanto, Apple estaba en problemas muy graves. La empresa perdía dinero. Sus productos eran confusos. Y Microsoft dominaba el mercado. Muchos creían que Apple desaparecería. Entonces ocurrió lo inesperado.
En 1997, Apple compró Next. Y Steve Jobs regresó a Apple. El hombre despedido de su propia empresa había vuelto. Jobs eliminó decenas de productos. Redujo proyectos. Y se enfocó en crear pocos productos, pero excelentes. Muchos empleados pensaron que estaba loco. Pero entonces llegó el iMac. Colorido. Transparente. Diferente. El iMac convirtió nuevamente a Apple en una empresa innovadora. Las ventas regresaron. Apple estaba viva otra vez. En 2001, Apple presentó un pequeño dispositivo que cambiaría la música para siempre. El iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. Ese era el eslogan. Y el mundo quedó impresionado. Apple también lanzó iTunes. Por primera vez, comprar música digital era fácil y legal. La industria musical cambió completamente. 9 de enero de 2007. Steve Jobs sube al escenario. Y presenta un dispositivo revolucionario. El iPhone. No era solo un teléfono. Era un iPod, una cámara y un navegador de Internet, en un solo aparato. La competencia no entendió el impacto. Pero el mundo sí. El iPhone transformó a Apple en un gigante mundial. Llegaron, el App Store. El iPad. Las Apple Stores. Los AirPods. El Apple Watch. Apple dejó de ser una empresa de computadoras. Ahora era un ecosistema completo. Pero mientras Apple alcanzaba la cima, Steve Jobs luchaba contra el cáncer. El 5 de octubre de 2011. Steve Jobs falleció. El mundo entero reaccionó. Millones de personas dejaron flores frente a las tiendas Apple. Jobs no solo creó productos. Cambió industrias enteras. Computadoras. Música. Teléfonos. Animación. Y diseño tecnológico. Después de Jobs, Tim Cook tomó el control de Apple. Muchos dudaban de él. Pero Cook logró convertir a Apple en la empresa más valiosa del planeta. Hoy Apple vende cientos de millones de dispositivos. Y sus productos forman parte de la vida diaria de personas en todo el mundo. Pero todo comenzó en un pequeño garaje. La historia de Apple demuestra que las ideas más grandes pueden comenzar en los lugares más pequeños. También demuestra algo importante: el éxito no es un camino recto. Steve Jobs fue despedido. Apple estuvo cerca de desaparecer. Y aún así, regresaron más fuertes que nunca. Porque las empresas que cambian el mundo son creadas por personas que se atreven a pensar diferente. Gracias por ver este vídeo. Y recuerda, las próximas grandes ideas del mundo todavía no han sido creadas.